tardes y bienvenidos a un nuevo webinar desde EBN Banco. Como en otras ocasiones, hoy nos acompañan tres gestoras nuevas, gestoras que están disponibles en la plataforma de fondos de EBN, y los fondos que hablemos hoy están disponibles para su suscripción en caso de que alguna de las estrategias encaje con su perfil. Por comentarles un poco qué vamos a contar hoy o qué vamos a ver hoy, tenemos fondos que invierten en temáticas muy novedosas como es la electrificación de los coches eléctricos o todo relacionado con esta temática que es muy nueva. Hoy nos contará Ula Llama de BNY Investment Management qué particularidad tiene ese fondo, cómo lo hacen y sobre todo una temática que es bastante nueva, a ver cómo está instaurada actualmente. Seguiremos con Marga Selga de Odo Asset Management, en la que nos contará la gama Polaris, fondos mixtos, perfilados, según el perfil de riesgo. Hoy se centrará en el moderado y nos contará cómo lo hacen también. Y Javier Martín de Beca Asset Management, que nos contará, es el gestor del fondo, así que tenemos información de primera mano de cómo seleccionan las compañías de calidad y aquellas compañías que se denominan o están en situaciones especiales. Ya nos contará qué es esto, porque es bastante interesante. Antes de empezar y de entrar en materia, muchos de ustedes nos han solicitado que no aparecieran los ISINs de los fondos de los que hablamos para buscarlos luego en la plataforma. Normalmente sí vienen en las presentaciones que hacen los ponentes, pero en esta ocasión hemos introducido un código QR para que con sus móviles lo puedan escanear y directamente les lleve a la información del fondo en el que ahí aparece el ISIN y lo tienen todo más sencillo para luego buscarlo en la web privada. Así que, sin más dilación, vamos a empezar por Javier Martín de Beca Asset Management. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por colaborar con nosotros esta tarde y por estar ahí y dedicarnos un poco de vuestro tiempo. Y bueno, nos vas a contar, tú eres el gestor del fondo, ¿no? Se llama Beca International Select Equities y es un fondo de renta variable global que aparece en Morningstar como renta variable global, capitalización flexible. Eso es, sí. Oye, en primer lugar, gracias a vosotros por la invitación. Y en efecto, vengo a hablar del fondo que gestiona, el Beca International Select Equities, que está centrado, como bien has dicho, en dos tipos de estrategias. Y si quieres me meto en materia y vale, ponemos fenomenal. la presentación. Muy bien, cuando quieras. Pues comparto con todos nuestros oyentes la presentación. Creo que se ve, ¿verdad, Víctor? Corrígeme Sí, si... se ve. Perfecto. Perfecto. Pues, oye, si os parece, os hablo, como ha dicho Víctor, os hablo un poco de qué es Beca Finance, Beca Asset Management al principio, ya que somos una gestora que quizás nos estamos dando a conocer más últimamente, y luego ya paso directamente a hablaros del fondo en particular. ¿Qué nos define a Beca Finance? Al final nos definen cuatro aspectos, ¿no? La experiencia, la independencia, la diversificación y el track record. Somos una gestora que, a pesar de que no seamos tan conocidas como otras, tenemos más de 20 años de experiencia en la gestión de inversiones, una independencia absoluta y con una total alineación de intereses. Tenemos una diversificación en cuanto a activos que ofrecemos. Históricamente es verdad que nos hemos dedicado a la inversión alternativa, pero desde septiembre de 2019 lanzamos 2 estrategias de fondos líquidos y con un track record yo creo que nada desdeñable y apetecible para todos los que nos conocen. Hablado el tema de la gestora, paso a hablaros un poco del fondo en particular. Como ha dicho Víctor, hoy os ponemos el QR, pero además el ISIN lo podéis ver aquí en la presentación para quien esté interesado. Las características básicas del fondo con una inversión mínima, la verdad es que casi se podría considerar que no tiene inversión mínima y ahí ven todas las características. Entonces, el fondo, ¿qué hacemos en el fondo? El fondo es un fondo de renta variable global, sin ningún tipo de restricción en cuanto a capitalización o exposición geográfica, pero sí que es verdad que tendemos a ser un fondo, aunque ha dicho Víctor, de capitalización flexible, más de compañías medianas y grandes, por las características que tenemos a la hora de seleccionar las compañías, provoca que esas compañías son las que normalmente entran en cartera, y normalmente tenemos una exposición más clara a los continentes europeo y el continente americano. Es verdad que no nos olvidamos de Asia, pero tenemos una seguridad mayor a la hora de invertir en estas dos regiones
por la experiencia del equipo gestor y por eso nos dedicamos prácticamente el 95% del fondo a estas dos regiones. El fondo invierte en dos tipos de compañía. Alrededor del 75% del portfolio son compañías de calidad, que luego pasaré a explicar qué consideramos nosotros una compañía de calidad, y el otro 25% son compañías que consideramos en situaciones especiales, que son compañías que son menos llamativas que esas compañías de calidad, pero que tienen negocios sostenibles y que ocasionalmente cotizan con grandes descuentos sobre su valor intrínseco. ¿Vale? ¿Qué nos ofrecen estas compañías de situaciones especiales? Nos ofrecen descorrelación respecto al mercado y nos ofrecen una rentabilidad extra. Nosotros siempre decimos que en la parte de calidad lo que buscamos es ser un martillo pilón y en la parte de situaciones especiales buscamos una explosividad mayor, ¿vale? Entonces, yo creo que esa mezcla y esa potenciación de la calidad, yo creo que nos ayuda también a que esa parte de situaciones especiales esté muy compensada en momentos y en entornos muy difíciles. Paso a explicaros un poquito también qué son las compañías de calidad y en qué se basa la cartera. La cartera tiene tres aspectos fundamentales y es compañías centradas y que tengan estas tres características, que estén en sectores que crecen, que sean compañías líderes en esos respectivos sectores y que tengan una valoración razonable. Dentro de esto, ¿qué consideramos compañías de calidad? Pues son negocios simples y con un alto grado de predictibilidad. Negocios que cuenten con una alta generación de caja. Negocios que sean, o compañías que sean compañías líderes en sus respectivos sectores, con fuertes barreras de entrada, que generen altos retornos sobre el capital empleado, con una exposición limitada a riesgos extrínsecos y no controlables. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que no invertimos por regla general en la parte de calidad nunca y en la parte de situaciones especiales normalmente tampoco, compañías que estén influenciadas o que gran parte de su negocio dependa del precio de un subyacente como pudiera ser el oro, el cobre, el petróleo, todo este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de predecir qué va a hacer ese subyacente y por lo tanto no somos capaces de predecir hacia dónde va la compañía. Entonces, ese tipo de negocios normalmente no entran en cartera y preferimos el otro tipo de negocios que generan recurrencia y que son predecibles. Y por último, las otras dos patas para nosotros importantes es que tengan una posición de balance sólida y que no requieran de capital externo para crecer y que tengan un equipo directivo excelente. Una vez que estas compañías, que estos 8 pilares son la base de nuestras compañías de calidad, pasamos a meterlas en cartera o no en función de que la valoración sea razonable o no razonable, ¿vale? Pero sí que es verdad que, para que se hagan una idea, en nuestro wishlist de calidad solo entran 100 compañías a nivel global. Por lo tanto, somos extremadamente selectivos a la hora de que una compañía esté en nuestra lista de la compra y todavía más selectivos para que una compañía entre en cartera. De modo que cuando una compañía entra en cartera en esta parte de calidad del portfolio, está para estar mucho tiempo en cartera. Es decir, nosotros somos inversores a muy largo plazo. Y lo que buscamos es evitar el error definitivo, el error que hace que nosotros perdamos dinero de manera definitiva. ¿Y dónde uno pierde el dinero de manera definitiva? No cuando comete un error de valoración, que también puede ser un error, pero no definitivo, sino cuando comete un error a la hora de entender hacia dónde va la compañía, ¿vale? Con esto quiere decir que nosotros lo que buscamos es que si hemos cometido un error de valoración, sea un error temporal. Si la compañía sigue yendo hacia donde nosotros teníamos previsto que fuera, ese error de valoración al final será un error temporal y definitivo. Aquí tenemos un poco los retornos desde el lanzamiento del fondo, porque es verdad que la estrategia se lleva gestionando desde hace un poquito, desde 2 años antes que el lanzamiento del fondo, lo que pasa es que no admitía inversores externos, y aquí desde el lanzamiento del fondo podemos ver que hemos tenido un retorno total por encima de cualquier índice que consideremos global, tanto del MSCI World como del SP, del Eurostoxx 600. Y luego aquí tenemos una gráfica de los rendimientos del fondo desde el lanzamiento de la estrategia, es decir, desde que no admitía inversores externos, desde enero del 17 hasta septiembre del 19, y desde que empezamos a admitir inversores externos en septiembre de 2019. Como vemos, tenemos una TIR desde inicio del 17,7% anual, neta de comisiones, y el MSCI World tiene una rentabilidad también extraordinaria, no tanto como nosotros, pero también extraordinaria del 12,4%. Lo que significa al final la tabla de abajo, lo que vemos es que desde el inicio de la estrategia, es decir, desde enero del 17, tenemos una rentabilidad total del 110%. Y solo hemos tenido un año en negativo, que es el 2018, que fue un año muy complicado para todos, pero el año pasado, con el COVID y con todo lo que pasó, conseguimos tener unos retornos cercanos al 20%, insisto, todo ello neto de comisiones, y la verdad es que estamos muy contentos.
cuando nos ven estos retornos, muchos nos preguntan, pero entonces vosotros es que sois un fondo tecnológico, porque claro, al haberlo hecho también, y yo creo que es importante reseñar esta tabla que es la exposición sectorial de nuestro fondo. Como ven, es un fondo diversificado en cuanto a sectores, es decir, no tenemos una apuesta sectorial, lo que tenemos es una apuesta por compañías, y esto nos permite que cuando, por ejemplo, el sector tecnológico, que este año lo está haciendo, digamos, de una manera mediocre, nosotros seguimos haciéndolo bien, porque no somos un fondo temático, no somos un fondo sectorial, lo que somos selectores de compañías. Entonces, en cuanto a la exposición geográfica, como hemos dicho, no tenemos una limitación per se, pero sí que es verdad que tenemos un sesgo claro a mercados desarrollados y tenemos también un sesgo claro hacia América y Europa. Es verdad que tenemos también una parte pequeña en Asia, porque hay compañías que también hemos encontrado de calidad en Asia, pero tenemos un cierto sesgo a los mercados desarrollados. Por último, en cuanto a también es importante reseñar que en cuanto a la divisa, no hedgeamos la divisa, por lo tanto tenemos exposición en nuestras compañías subyacentes, tenemos exposición a los movimientos del euro-dólar y al final un fondo de renta variable global. El único límite que nos ponemos en este sentido es que no invertimos en compañías de menos de 300 millones de capitalización, pero es verdad que, como he dicho, la manera que tenemos de seleccionar compañías conlleva que las compañías tiendan a ser de tamaño mediano y grande. ¿Por qué? Porque cuando uno selecciona compañías de calidad, que tienen fuertes barreras de entrada, que tienen alto retorno sobre el capital empleado, es raro encontrar esas características en una compañía pequeña. Normalmente son compañías que tienen una posición dominante y esa posición dominante les ha llevado a ser más grande que el resto. Y por eso al final, aunque hayas dicho capitalización flexible, tenemos una tendencia a esas grandes compañías. Por mi lado y de generalidades, poco más, Víctor. Quería cumplir con el tiempo establecido y si te Bueno, parece lo dejo ahí. tienes todavía un poquito, si quieres centrarte en algo, en alguna cosa más del fondo, tienes todavía pues alrededor de 13 minutos, o sea, lo que Vale, quieras. perfecto. Pues entonces os cuento un poco cómo Sí, construimos la cartera, que también es algo, yo creo que peculiar a lo que hacemos. ¿Cómo construimos la cartera? Es verdad que los gestores tendemos a estar con algunas compañías nos gustan más y otras compañías nos gustan menos. Tenemos un portfolio relativamente concentrado. Eso significa que tenemos entre 45 y 50 compañías por regla general. No nos gusta pasar de las 50 compañías. Y la manera que tenemos de construir el portfolio también es algo peculiar. No tenemos una exposición clara en nuestras 5 o 10 primeras posiciones, sino que lo que tendemos es a tener muy poca diferencia entre la posición número 1 y la posición última. ¿Qué significa esto? Que sin ser un fondo que tengamos una ponderación igual en todas nuestras compañías, sí que es verdad que de la máxima compañía, que normalmente está en torno al 3,5% a la última, no suele haber más de 1,5% de diferencia. ¿Vale? Eso significa que cualquier compañía, nosotros lo que nos gusta es que cualquier compañía que esté en la parte final del portfolio pueda incluso llegar a ser top 1. ¿Vale? Y además también nos hace eliminar cierta subjetividad, porque siendo gestores nos tendemos también a enamorar de historias, de compañías, de elementos que nos hacen gustar más y tiendes a poner todos los huevos en una misma cesta. La manera que tenemos de gestionar de que no haya tanta diferencia entre la primera y la última es que cuando una compañía ha ido mal y baja mucho del portfolio, nos permite a nosotros anticiparnos o aprovecharnos de esta circunstancia para que nos avise de que algo ha pasado. Nos permite volver a analizar la compañía y si nos gusta podemos invertir más, o si algo ha pasado que nos conlleva a ese error definitivo de los que he hablado, lo que hacemos es sacarla de cartera. Por el otro lado, también nos ayuda que cuando una compañía ha subido mucho y lo ha hecho extremadamente bien, sube muy rápido en el portfolio y nos permite también darnos cuenta de que, oye, no vaya a ser que haya subido demasiado y que la valoración ya no sea razonable y que sea extrema. Eso también nos ayuda a reducir, eliminando la subjetividad. ¿Por qué? Porque al final la valoración y los elementos que hacen a un gestor poner mucho en el top 10 o lo que sea, a veces son correctos o erróneos. Lo que nosotros intentamos es ser objetivos en ese aspecto. Obviamente, somos personas y hace que tengamos que también nos enamoremos de cosas, pero esta manera de gestionar nos permite eliminar ese riesgo de cola y ese riesgo de demasiado entusiasmo en determinadas compañías. Javier, perdona que te interrumpa. Has comentado antes que también invertíais en compañías en situaciones especiales que aportaban un extra de rentabilidad. ¿Puedes comentar esto en un Sí, poquito? Y sí. así... Mira, son las compañías que más o menos representan el 25% del portfolio. ¿A qué nos referimos con situaciones especiales? Son compañías que
siendo compañías menos llamativas que las de compañías de calidad, tienen negocios sostenibles y que ocasionalmente cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. Son compañías que por regla general permanecen en el portfolio entre 6 meses y un año, versus las compañías de calidad que pertenecen muy a largo plazo. Cuando digo muy a largo plazo es entre 5 y 10 años. ¿Y qué son compañías en situaciones especiales? Pues puede ser una pandemia, puede ser, no sé si recuerdan lo que pasó con Boeing y el 737 MAX, que tuvo esos problemas, pues son situaciones en las que hay un problema temporal que ha llevado a la compañía a bajar mucho de valoración y por tanto llama nuestra atención. Son compañías que a lo mejor hay un cambio de management que no ha gustado al mercado o no lo ha entendido. Son compañías que han sufrido, que se ha llevado a cabo un spin-off. Son compañías que a lo mejor han distribuido un dividendo especial y entonces la gente ha perdido interés después del dividendo especial. Entonces, son compañías que se presenta la oportunidad en situaciones muy concretas, y lo que nosotros hacemos de manera diferente al resto, yo creo que es estar muy atento a todas estas cosas. ¿Cómo se consigue llegar a estas ideas? Pues estando muy al día de las noticias, estando muy al día del mercado, y luego también con mucha inversión en personas que nos ayudan, como puede ser auditores, brokers externos, expertos independientes. Creo que eso también es algo que nos define, y es que invertimos mucho en esa parte que no se ve, pero que ayuda a generar ideas y ayuda a generar retornos. Estas compañías, como son compañías que ha habido una situación especial que ha provocado que esa valoración baje de manera temporal, también es verdad que si aciertas, esa valoración vuelve muy rápido hacia arriba, ¿vale? Suele ser una situación muy temporal, muy específica, y entonces en cuanto que ese catalizador, que es lo que nosotros buscamos, cuando ese catalizador se da, la compañía se revaloriza muy rápidamente. Y aquí yo creo que me puedo parar y explicar qué es el catalizador. Al final, nosotros cuando buscamos situaciones especiales, lo que nos define no solo buscamos que la valoración sea muy atractiva, sino que además esa valoración tiene que haber bajado por una razón específica, y tenemos también que conocer un catalizador específico para que esa valoración vuelva hacia donde nosotros pensamos que tiene que estar. Con el catalizador se pueden dar 3 situaciones. El catalizador puede no darse en el tiempo específico que nosotros teníamos previsto. En ese caso, la valoración sigue siendo baja y el catalizador no se ha dado. Nosotros en ese caso no nos mantenemos ahí, o sea, no nos hemos enamorado de esa situación especial y nos salimos. El catalizador, a su vez, cuando se produce, también se pueden dar 2 situaciones diferentes, y es que produciéndose ese catalizador, el mercado lo reconoce y la compañía se revaloriza. En ese caso, nosotros hemos acertado y vendemos una fuerte revalorización. Y por último, puede ser que el catalizador se produzca, que el mercado no reconozca lo que nosotros pensábamos que se tenía que reconocer, y por lo tanto la valoración sigue siendo baja. En ese caso, también vendemos. Por lo tanto, en esta parte, aunque nos podrían llamar, quizás esa parte es la que se parece más al value al uso que conocemos en España, no estamos en una compañía única y exclusivamente por valoración, sino que necesitamos que esa valoración que nosotros tenemos diferente al mercado, exista un catalizador para que pueda producirse y llevar el potencial hacia arriba. Vale, fenomenal, Javier. Pues si te parece, ¿tienes alguna cosa más? O te veo luego y te hago un par de preguntas que nos han llegado de los Perfecto. clientes. ¿Vale? Muy bien, pues fenomenal. Pues vamos con nuestro segundo invitado, que es Marga Selga, que ella pertenece al equipo de Sales Iberia de Odo Asset Management. Marga, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Víctor? ¿Sí, me oyes Hola. bien? Sí, sí, te oímos bien. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, agradecerte tu presencia hoy con nosotros, por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Y bueno, como he dicho al principio, nos vas a presentar la gama Polaris, que es como podríamos decir que son multiactivos perfilados para según qué perfil, o sea, desde conservador, moderado y agresivo. Tú nos vas a explicar hoy un poco pormenorizadamente el moderado, ¿no? El perfil moderado de la gama Polaris. Efectivamente, sí, Vale, pues fenomenal. Pues cuando quieras, exacto. todo tuyo. Genial, muchas gracias por este rato con vosotros. Un Y placer. voy ahora. Muy bien, a ver, te digo si se ve perfecto. Genial. Venga, muy bien. Pues muy buenas a todos, encantada de estar este ratito con vosotros. Como os explicaba Víctor, hoy voy a adentrarme un poquito en nuestra gama de perfilados, la gama Polaris. No sé si sabréis, pero ODO BHF Asset Management es una casa franco-alemana
y esta gama la estamos empujando mucho ahora. Tiene un enorme histórico, como podremos ver a continuación, y tiene 4 perfiles de riesgo, como muy bien ha dicho Víctor. Vemos desde el más moderado, el más conservador, hasta el más agresivo, que sería el dinámico. Ahí tenemos los 4. Algo a tener muy en cuenta es que nuestra gama Polaris une criterios ESG con la inversión en megatendencias, ¿vale? Ahí tenemos los 4 perfiles. Podéis ver que incluimos criterios ESG. Tenemos 4 o 5 estrellas Morningstar. Desde MSCI nos dan un rating en materia de inversión socialmente responsable de AA para el Polaris Moderate, y nos clasificamos bajo el artículo 8. Pero esto no solo lo dice nuestro folleto, sino que también, como podéis ver, nos lo respalda MSCI, y también por Morningstar Sustainalytics nos dan 5 globos de sostenibilidad. 4 perfiles de riesgo son fondos globales diversificados con más de 16 años de histórico. El más antiguo es el Polaris Moderate, el más conservador, se lanzó en el 2005, y el resto se lanza ya en el 2007. El más moderado, en el que me voy a enfocar hoy, puede invertir en renta variable entre un 0 y un 40%. Pero realmente va a estar en torno a un 25, 26, 27% invertido. El balanceado en torno a un 50%, el flexible totalmente flexible, y luego el dinámico es el más agresivo, que básicamente está invertido en la mayor parte en renta variable. Pero, ¿por qué invertir en esta gama de fondos multiactivos OWHF Polaris? En primer lugar, quiero que tengamos claro que es una gama que une muy bien la inversión socialmente responsable con las megatendencias de crecimiento estructural actuales. No solo esto, sino que detrás de estos 4 perfiles hay un equipo estable de especialistas, 13 analistas y gestores, que lo que hacen es identificar las mejores tendencias y el mejor asset allocation para cada uno de los perfiles. Por lo tanto, ¿por qué la hemos llamado Polaris a esta gama? Bueno, pues cuando uno está perdido, lo que hace es mirar a la estrella polar, que le ayuda en esa incertidumbre y en el camino. Pues igual con nuestros fondos. Tenemos 4 perfiles, y la estrella polar, nuestros fondos Polaris, os pueden ayudar a ver en qué situación podemos ir a un fondo o a otro en base a la situación de cada uno de nuestros clientes e inversores. Pero sobre todo, estas 4 ideas a tener en cuenta. Calidad es lo que buscamos. Empresas sólidas, con modelos de negocio sólidos y resistentes. Incluimos criterios ESG, que son criterios que desde la casa llevamos muy a cabo y le estamos dando cada vez más importancia con un equipo especializado que tenemos en casa con más de 6-7 analistas. Es una visión a largo plazo. Lo que buscamos son megatendencias de crecimiento estructural a nivel global. Y sobre todo, por ser multiactivos, lo que queremos es diversificación en nuestras carteras. Un poco los 4 perfiles de riesgo, ya lo hemos comentado un poco, pero el universo de inversiones es global. Vamos a invertir en Europa, Estados Unidos y en países emergentes. El tamaño del fondo son fondos bastante grandes. El moderado ya tiene 1.400, casi 1.500 millones de euros bajo gestión. Tiene 4 estrellas Morningstar y primer y segundo cuartil de Morningstar a 3, 5 y 10 años. Como os decía al principio, la fecha de lanzamiento de este fondo, el Polaris Moderate, fue en el 2005. Y para que lo tengáis ya apuntado desde el principio, la rentabilidad anualizada desde esa fecha de lanzamiento ha sido de 3,3, con una volatilidad muy bajita. ¿Cuál es el proceso de inversión? Todos se gestionan de la misma forma. Cada uno de ellos
tiene su gestor principal, pero la filosofía de inversión de los 4, de la gama Polaris, es la misma para todos, que es la que voy a comentar ahora. En primer lugar, se realiza una asignación de activos. Se reúne el comité de inversión y deciden cuál va a ser esa asignación. En un segundo lugar, se seleccionan cuáles son los bonos y acciones que van a formar parte de esa cartera, haciendo un análisis cuantitativo, ese filtro ESG que os comentaba, y la valoración que va a ser determinante para incorporar los nombres en cartera. La parte de las acciones. ¿Cómo buscamos esas acciones en cartera? Bueno, pues dentro de un universo global de más de 1.500 acciones, llevamos a cabo un análisis cuantitativo, buscando la estabilidad financiera, es decir, unos balances sólidos de las empresas, y luego pasamos a un análisis cualitativo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tienen esas empresas a largo plazo? Pero sobre todo, ¿cuáles son las megatendencias de crecimiento estructural en las cuales queremos invertir? Estas son 4, que posteriormente veremos. Digitalización, cambios en las tendencias de consumo, envejecimiento de la población y el aumento de la clase media. Una vez hemos identificado estas megatendencias, aplicaremos ese filtro ESG y la valoración que, como decía, va a ser esencial para incorporarlo en cartera. Por lo tanto, la parte de renta variable en los fondos va a ser en torno a 30 y 60 acciones. Como os decía, ¿cuáles son estas megatendencias? Son 4 principales y son, primero, la digitalización. Todo lo que es automatización de la economía, inteligencia artificial. Ejemplos claros, Google, Microsoft. Segunda, nuevas tendencias de consumo y de trabajo. No solo por el COVID, pero ya desde antes muchas personas podían trabajar de forma flexible desde casa, y la forma también en la que los usuarios compramos a través de nuevas plataformas son nuevas tendencias de consumo. Por lo tanto, aquí ejemplos claros: Visa, Amazon, eBay, Booking. Tercera megatendencia, el envejecimiento de la población. Aquí es muy importante la parte de biotech, medtech, robótica. Aquí se señala muy bien que la población global de 60 años o más en el 2019 fue de 1 billón, pero en el 2050 va a doblar. Es una parte muy importante a tener en cuenta. Y aquí un ejemplo claro es una farmacéutica que se llama Novo Nordisk, que seguro conocerán, que actualmente tenemos en cartera y que lo ha hecho muy bien porque están identificando nuevas medicinas y han encontrado una muy específica y muy novedosa en contra de la obesidad. Y la cuarta megatendencia es el aumento de los ingresos de la clase media emergente. Emergente porque no es tan importante el aumento de la clase media en Europa, pero sí lo es en países emergentes. Una vez identificados estos nombres bajo estas 4 grandes megatendencias, lo que tenemos que hacer es hacer nuestro filtro ESG, nuestro filtro para que el fondo tenga una consistencia de inversión socialmente responsable. Y lo llevamos a cabo a través de 3 pasos simples, pero que lo hacemos de forma muy eficiente. Exclusiones. Exclusión de todas aquellas empresas que van contrarias a normas internacionales, tratados, protocolos. Exclusión también de sectores que consideramos que son sectores controvertidos, como puede ser alcohol, tabaco, el juego. Un segundo paso es que vamos a darle un rating interno a la cartera, porque como os decía, en la casa, en ODO BHF, estamos dándole mucha importancia a la inversión socialmente responsable, y en la casa tenemos un equipo que se dedica plena y exclusivamente a analizar y darles un rating interno. Y lo que queremos es que al menos el 90% de las posiciones en cartera tengan una calificación de sostenibilidad. Y por último paso es el diálogo y compromiso con las empresas. Verificar con ellas que están yendo hacia una transición justa, tanto en el lado ecológico como en el lado climático.
adentrándonos un poquito más en el fondo de Polaris Moderate, el más conservador de la gama. En cuanto a tipo de activo y divisa, muy diversificado, pero en cuanto a activos, como os decía, puede estar entre un 0 y un 40% invertido. Actualmente está en un 29% en renta variable. En renta fija está en un 53% y con una posición de un 5% en oro que puede tener. Esto nos ha ayudado mucho. En cuanto a las divisas, diversificación, pero sobre todo estar invertido en euros. En cuanto a los países, podéis ver que está bastante bien diversificado a nivel global. El posicionamiento y las principales posiciones del fondo. Como veis, en cuanto al desglose por temáticas o megatendencias, ahí vemos las 4 principales que os comentaba y que buscamos. Digitalización, cambios en las tendencias de consumo, aumento en la clase media y envejecimiento de la población. Vemos cuáles son los principales nombres en cartera aquí, en la parte de renta variable. Y muchas de ellas os sonará: Siemens, Microsoft, Nestlé, Novo Nordisk, que es la que os comenté, la farmacéutica, y por supuesto Visa. En la parte de la renta fija. Estos fondos, el objetivo que tienen es generar alfa a través de la renta variable. Es obtener la mayor rentabilidad que puedan a través de la parte de la renta variable. Y la parte de renta fija lo que quieren es que les sirva como mero colchón. Por lo tanto, no hacen grandes apuestas en la parte de la renta fija, porque lo que quieren es consolidar y guardar esa rentabilidad que están obteniendo en las megatendencias que invierten. Por lo tanto, la parte de la renta fija es muy diversificada en 269 emisiones y de una calificación crediticia media de grado de inversión. Por lo tanto, muy conservadora, no hacemos ninguna gran apuesta que pueda comprometer la rentabilidad del fondo. Este fondo, el Polaris Moderate, se lanzó, como os decía, en el 2005 y el objetivo personal del gestor es no perder en cada año natural, es decir, no tener rentabilidades negativas. Y desde su lanzamiento así lo ha hecho, salvo en 2 ocasiones, en el 2008 y en el 2018. En el año, como os decía, lleva positivo un 3,3 con una volatilidad de un 4 y anualizada también de en torno a un 3 con una volatilidad muy baja. Por daros el otro extremo de la gama, el Polaris Dynamic, el más agresivo, también AA nos ha dado el rating MSCI, incorpora también los criterios ESG, pero en este caso vamos a estar casi plenamente invertidos en renta variable. Vamos a modular el riesgo a través de derivados o opciones y la parte de divisa y por país muy diversificada. Aquí veis un poco cuáles son las principales posiciones, pero en este caso todo va a ser renta variable, ¿vale? Con lo que quiero finalizar y para que os quede la gama clara, la gama Polaris, su objetivo es incorporar criterios ESG con la inversión en megatendencias de crecimiento estructural, globales, que puedan ser megatendencias en las que creemos que hay valor a largo plazo. Y no solo esto, sino que el Polaris Moderate y el Dynamic, que son fondos que tenéis en plataforma, en EBN, tienen un comportamiento muy bueno. Por lo tanto, que os guíe Polaris y que podamos estar aquí para poder ayudaros también. Muchas gracias, Marga. La verdad que tener una gama en la que hay un fondo para cada perfil, yo creo que es una cosa bastante que hace la vida más sencilla al inversor, que muchas veces está en su casa y con toda la oferta de fondos y nombres y es un lío tremendo, por lo cual poder recurrir a una gama de fondos en la que se encaja según el perfil que yo tenga, voy a tener una opción y una estrategia adecuada a mi perfil, creo que es ayudar bastante al inversor. Así que muchas gracias. Estoy luego contigo también, pues nos han llegado un par de preguntas que te haremos.
Así que muchas gracias por tu tiempo y voy a pasar a presentar a Ula Llama de BNY Mellon Investment Management, y ella pertenece al equipo de ventas. Ula, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor, y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por pasar un rato con nosotros y nos vas a hablar de una cosa súper novedosa, ¿no? Que es la innovación en la movilidad y todo relacionado con la electrificación de los coches, ¿no? De todo esto. Eso es. Vamos a hablar sobre innovación, efectivamente, en un área que a todos nos gusta, ¿no? Un poquito el tema a lo mejor. Sí, bueno, ahora luego también tengo una pregunta que nos ha llegado, que tengo a la gente muy preocupada por la subida de la luz, así que luego lo vemos, a ver cómo afecta a esto. Pero bueno, cuando quieras puedes empezar y nada, perfecto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y a todos ustedes que están escuchándonos. Bueno, para los que no conocéis BNY Mellon o BNY Mellon, como queráis llamarlos, hay gente que nos llama Bonnie M también. Somos una gestora fundada ya por 1974. Anecdóticamente fue fundada por Alexander Hamilton, que sabe un poco de política, bueno, pues sabe que es uno de los padres de la Constitución norteamericana. Bueno, no vamos a hablar hoy de política, vamos a hablar, como decía, de movilidad y de innovación, ¿no? Que es una forma de invertir en áreas que yo creo que se van a ver beneficiadas por un crecimiento estructural en el largo plazo. La movilidad parece un tema a priori simple, pero en realidad abarca tres principales megatendencias que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con los cambios sociodemográficos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la mayor, y cada vez ustedes lo ven, mayor presión regulatoria, medioambiental, todos los objetivos de descarbonización que se han marcado los gobiernos de no importa qué país, la mayoría, objetivos de desarrollo sostenible, restricciones, así como los programas de estímulo para financiar todos estos proyectos de transición energética, como por ejemplo el Fondo de Recuperación Europeo, ¿no? La segunda tendencia está más vinculada con los hábitos de consumo. En cuanto, por ejemplo, a la creciente demanda de los vehículos eléctricos, está clarísima. Cada vez son más populares y también los cambios que se dan en cuanto, por ejemplo, a la propiedad de los vehículos. En grandes ciudades cada vez es más costoso disponer de un vehículo en propiedad y estamos cambiando muchísimo la forma en la que, por ejemplo, nos desplazamos por las ciudades o la manera en la que viajamos para hacerlo de una manera más eficiente o más sostenible, ¿no? Y la tercera mega tendencia sería el ámbito tecnológico. La innovación y la tecnología, bueno, pues son capaces de dar respuesta a muchos de los problemas de ineficiencia que existen en la movilidad. Y esto genera, bueno, pues nuevos productos, por ejemplo, de seguridad de los vehículos, componentes o servicios que mejoran la eficiencia. Por ejemplo, el 5G, su llegada va a ser la clave para toda esta transformación. Pues si avanzamos hacia la página 3, por favor, vamos a ver, bueno, cuáles son los actuales desafíos de la movilidad urbana. Decía, demografía y medio ambiente, la creciente urbanización en las ciudades y el incremento de vehículos en carreteras son un grandísimo reto. Se proyecta además que la población mundial llegará a los 9.800 millones de personas en 2050, frente a los 7.800 actuales. Y de estos 9.800, el 68% se calcula de esta población vivirá en áreas urbanas. Es decir, aquí hay grandísimos desafíos, ¿no? ¿Cómo se pueden resolver? Bueno, pues la eficiencia del modelo actual es clarísima, ¿no? Un ejemplo, vamos, que no os va a sorprender, pero si cada uno de ustedes tiene un coche en propiedad, sabed que pasa de media más del 95% de su tiempo aparcado. Y aquí, bueno, pues eso es un dato simbólico, pero muy real, ¿no? Y desde luego la tecnología y la innovación son muy importantes para transformar el área de la movilidad y adaptarnos a los nuevos tiempos. Vamos a ir a la página 5. Vamos a ver qué oportunidades y cómo nosotros estamos aprovechando esta innovación en la movilidad. En primer lugar, bueno, tenéis aquí cuatro pilares, ¿no? 4 claves, nosotros lo llamamos CASE o QB, ¿no? por las siglas, que son la conectividad, los vehículos autónomos, el uso compartido y la electrificación.
Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de conectividad, ¿no? Pues sabemos que los vehículos cada vez se van transformando en smartphones o en ordenadores sobre ruedas, ¿no? Y aquí nos gustan muchísimo las oportunidades en áreas como, por ejemplo, los sensores, ¿no? Los sensores en los vehículos pues van conectados no solo a sus ocupantes, sino también a otros vehículos y a ellos mismos a la infraestructura vial. Eso nos parece un tema muy interesante, ¿no? También llevan incorporados radares, láseres muy sofisticados que van avanzando a un ritmo vertiginoso, como el LiDAR, por ejemplo, y otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, estos superordenadores sobre ruedas, además de utilizar mucha tecnología, también están generando una cantidad enorme, ingente, de datos que, por cierto, son súper útiles. Ustedes habrán oído hablar del Big Data, y el Big Data, bueno, sirve precisamente para analizar estos datos y poder ofrecer servicios adaptados al consumidor, ¿no? Entonces, vemos también muchas oportunidades, por ejemplo, en el área de intercambio de datos, análisis y la ciberseguridad. Gracias al 5G, por ejemplo, pues tendremos, como decía antes, ciudades conectadas y será muy eficiente, pues, por ejemplo, para reducción de accidentes de tráfico, muertes en carretera y todo tipo de tecnologías que pues, mejoren la seguridad vial. En el área de electrificación, pues nos gustan todo lo que son alternativas a los vehículos de combustión, tanto eléctricos como impulsados por hidrógeno, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante sobre el hidrógeno, que es una parte muy novedosa. Veremos en un futuro camiones que pasarán del diésel a baterías eléctricas. Y en cuanto al área del consumo de la electricidad, pues nos gustan todo lo que tiene que ver con sistemas de red eléctrica, inteligente, pues sistemas de gestión eléctrica. Y aquí invertimos básicamente en toda la cadena de valor. Nos gusta desde las materias primas, como puede ser el níquel, el cobre, el litio, su reciclado, los componentes o la tecnología asociada, ¿no? Como por ejemplo la carga inalámbrica. En el tercer pilar, el transporte compartido, bueno, pues está claro que con tanta población mundial necesitamos reducir el número de vehículos por el efecto contaminante y por el incremento de la población en áreas urbanas, ¿no? La solución es pues, compartir de manera eficiente a través de modelos de suscripción, pero ya no solo a nivel particular, sino de todo tipo de vehículos. También se aplica a las flotas comerciales, ¿no? Tanto los consumidores como las empresas, bueno, ya van siendo conscientes del coste de mantenimiento y de los costes asociados a la propiedad que suponen una carga, ¿no? Y prefieren suscribirse a un servicio que asuma todos estos gastos y también se adapte a su uso, ¿no? Vuelvo a recordar el 95% del tiempo que pasan muchos vehículos particulares aparcados. Entonces, en el área de vehículos autónomos, bueno, pues aquí estaríamos hablando de todo lo que son sistemas avanzados de asistencia a la conducción, ¿no? Todos los sistemas de comunicación de baja latencia, sistemas para el coche adaptativo, el vehículo que se adapta al tráfico, a los peatones, a la climatología y que evite, pues eso, accidentes de tráfico, polución. Ustedes saben que la mayoría de los accidentes de tráfico son en gran parte evitables, ¿no? Y muchos de ellos están asociados, bueno, pues a malas prácticas, a velocidad o a errores de la conducción. Es muy útil todos estos sistemas. Los drones, no he hablado de los drones, pero entran dentro de los vehículos autónomos, van a cambiar nuestro mundo y sobre todo el mundo del transporte de mercancías. Como dato, Amazon ya ha logrado una licencia para entregar pedidos con drones. Bueno, es revolucionario. También son útiles en muchas otras áreas, ¿no? Podría hablar de la extinción de incendios, por ejemplo, el control de carreteras. Nos siguen los drones, ¿no? Para multarnos, es decir, es una verdadera revolución. Pero me voy a parar un poquito para hablar en la página 6 sobre lo que es el hidrógeno, ¿no? Es una temática que nosotros todavía ocupa poquito en la cartera, pero nos parece muy, muy interesante porque en un futuro será una fuente más de energía de consumo habitual. Actualmente las autoridades están muy comprometidas con políticas, como saben, de reducción de emisiones. He hablado del Green Deal, pero por ejemplo China
bueno, tiene como objetivo generar un 10% de energía a través de hidrógeno para 2040. Entonces, en la siguiente página vamos a ver un poco, ya grandísimos rasgos, el que sea químico aquí, por favor, que me perdone, pero básicamente la energía del hidrógeno, o sea, el hidrógeno se crea a través de un proceso químico que es la electrólisis, que separa el agua en oxígeno e hidrógeno. Y a través de un dispositivo que es la pila de combustible, transforma la energía química en eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene el hidrógeno? Bueno, primeramente es que es uno de los elementos más comunes de la naturaleza, ¿no? Entonces, no tenemos el problema de que se ocurre con los combustibles fósiles, que son, bueno, son limitados, ¿no? Y además es que siempre que se utilicen energías renovables para su producción, pues obtendremos un hidrógeno limpio, ¿no? Que es el hidrógeno verde, que además solo emite vapor de agua. Entonces, el hidrógeno no solamente es útil, como por supuesto en el área de la movilidad, en el transporte, pero también es muy útil, por ejemplo, para calentar hogares o por ejemplo, para la industria, ¿no? Que están contaminantes. Entonces, si vamos a la siguiente página, a la página, una página que hay unos coches un poquito más adelante. A ver, la siguiente, vale. Como decía, los usos del hidrógeno pues son muy variados, ¿no? Aquí el hidrógeno desde luego no va a desbancar a los híbridos ni a los coches eléctricos. Todos van a coexistir, ¿no? Y todos tienen su espacio. Por ejemplo, si ven aquí en esta tabla, en el lado izquierda, bueno, pues los vehículos eléctricos son más prácticos y más eficientes para distancias cortas o para núcleos urbanos, vehículos más ligeros. Entre medias, bueno, pues tendremos todo lo que son los híbridos, mientras que en el margen derecho, bueno, pues tendríamos todos los tipos de vehículos que serían más prácticos o para utilizar el hidrógeno, ¿no? Todos los que son vehículos más pesados o todos aquellos que se utilizan en distancias largas, ¿no? Como los trenes o, por ejemplo, los camiones de carga. El coste de producción actualmente del hidrógeno, bueno, pues es de momento un escollo, ¿no? Los hidrógenos más contaminantes, como el hidrógeno gris y el marrón, que son utilizadísimos desde hace ya mucho tiempo, pues son, como decía, más económicos, ¿no? Y el coste del hidrógeno verde pues, es todavía algo elevado. Pero se estima que gracias a las políticas de inversión por parte de los gobiernos en proyectos de investigación y desarrollo, bueno, pues se podría abaratar desde los $5 por kilogramo actuales hasta $1 por kilogramo. Es decir, lograríamos una paridad con respecto a los combustibles convencionales de aquí a 2030. Como os decía, es un tema muy interesante. Actualmente, pues, la cartera de este fondo que vamos a comentar ahora solamente tiene un 11% de exposición al hidrógeno, pero me parece muy interesante, bueno, pues porque es un área innovadora y con mucho recorrido a futuro. Si vamos a la página 15, vamos a hablar sobre el BNY Mellon Mobility Innovation Fund. Es un fondo con una apuesta muy diferencial. Yo creo que no es un fondo más de tecnología, que sí está bien la tecnología, pero también va más allá tanto de la tecnología como del mundo del automóvil, y como ven aquí incluye sectores muy variados. Es una forma de diversificar las carteras o sus carteras a través de áreas de crecimiento, de áreas muy innovadoras y fuera de lo que habitualmente podéis ver en los fondos convencionales, ¿no? El fondo ya tiene más de 3 años de recorrido. Gestiona más de 900 millones de dólares y bueno, es un fondo de acciones, evidentemente, es un fondo de renta variable global, no tiene ningún sesgo determinado por capitalización bursátil y actualmente bueno, está vinculado a un índice de mediana capitalización, pero como decía, puede invertir en cualquier tipo de compañía grande, mediana o algo más pequeña. No va a ser micro no van a ser especialmente pequeñas, porque con un fondo grande pues no se pueden meter en compañías tampoco desconocidas. Invierte, como decía, en los 4 motores o pilares clave de la innovación y la movilidad,
Y ahí, como pueden ver, hay sectores de todo tipo, desde el software, desde la analítica de datos, sensores, tienen media, tienen semiconductores, que es un área interesante, tienen industrial, todo lo que son vehículos autónomos, automatización o, por ejemplo, componentes, ¿no? para coches. Y en la siguiente página tenéis un poco las características de la cartera. Hay compañías, como decía, de todo tipo de capitalización bursátil y el sesgo de capitalización va cambiando conforme al ciclo de mercado y a las oportunidades que van encontrando. El equipo aquí lo que hace es buscar compañías innovadoras, muy importante, balances sólidos, y una de las principales características que podrán ver a la derecha, abajo a la derecha de la cartera, es que bueno, pues, los balances sólidos es una de las cosas que más les importa y son defensivos o son cautos, y eso lo demuestra el hecho de que el ratio de deuda por EBITDA es relativamente bajo o prácticamente inexistente, ¿no? Son compañías que no están endeudadas. Con respecto al sesgo geográfico, bueno, es un fondo global, encontramos mejores oportunidades actualmente en Estados Unidos, pero no estamos limitados por geografía, y la rentabilidad neta en 2020 generó en dólares, creo que fue en torno al 50-51% neto de comisiones, y rentabilidad media, anualizada a 3 años estará en torno al 21%. Es un perfil, pues, evidentemente, para inversores, bueno, que tengan un poco más de apetito por el riesgo, y tenéis clases disponibles tanto en la divisa base, que es el dólar, como en euro cubierta si no queréis correr el riesgo de divisa, ¿no? Y por mi lado, yo creo que lo he abordado en tiempo, ¿eh? Sí, 15 minutos, 50 segundos. Así que nada, muchas gracias, Ula. Parece que esto es ciencia ficción, pero para nada, ¿no? Lo vemos en los coches de car sharing que están por todas las ciudades en España, que es compartirlo, y creo que el futuro va hacia ese lado, ¿no? En lugar de tener tanto coche en propiedad, realmente si luego no lo utilizamos, ¿no? O sea que creo que es una idea que haya llegado a este tipo de idea ayuda mucho, y creo que por lo poco que cuesta, pues es una idea genial. La verdad es que vamos hacia ese camino. No sé si el hidrógeno se impondrá a la electrificación, cuál ganará o cuál... También el tema de las ayudas, ¿no?, estatales es fundamental, ¿no? Que nos ayuden a acceder a ese tipo de coches. Pues mira, y entramos en las preguntas, y ya que estoy contigo, te hago una pregunta que nos ha llegado de los oyentes, y dice ¿qué opinas sobre los retos a los que se enfrenta el sector, como las interrupciones en la cadena de suministros o la escasez de semiconductores? Que esto está ahora bastante Cierto. Sí, ¿Lo ves un problema? Se habla del volcán de La Palma y de los problemas de los contenedores. Sí. Bueno, pues sí. La verdad es que nosotros tenemos exposición a los semiconductores, y de hecho la hemos mantenido incluso con estos problemas de escasez, ¿no? De hecho es algo que nos ha beneficiado estas posiciones bastante de forma positiva, ¿no? La demanda de semis desde luego va a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Y el problema de escasez o el cuello de botella en la oferta desde luego va a persistir más allá del 2021 seguro, ¿no? Porque en primer lugar pues no es tan sencillo el hecho de ampliar la capacidad de fabricación de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con respecto a los semiconductores es, ya lo veníamos haciendo desde antes de este problema, es enfocarnos en aquellas compañías que, bueno, primero tienen buenos equipos de dirección, tienen balances sólidos, tienen una propiedad intelectual muy consolidada, y sobre todo los que operan sus propias fábricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque así controlan, digamos, todo el proceso y no dependen de otros para que les suministren componentes, piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es el cuello de botella que muchas veces se produce. Lo que sí hemos hecho es, por ejemplo, reducir exposición a todo lo que son tanto fabricantes de coches como componentes.
porque este tipo de compañías sí que se están viendo perjudicadas, ¿no? Por este hecho. Sí. Bueno, hasta he leído hoy que hasta los coches de segunda mano, ¿no? Se está viendo escasez también en cuanto a oferta. Bueno, veremos hacia dónde nos lleva esto. También he leído hoy que creo que Estados Unidos, Biden ha dicho que 24/7 en cuanto al tema de suministros, ha pedido a todos los que conforman la cadena de suministros que trabajen de aquí a Navidades todos los días de la semana, 24 horas, para intentar solventar el problema. Veremos, a ver. Bueno, pues Javier, ¿estás por ahí? A ver si te Aquí oigo. estoy, todavía, Sí. estoy aquí. Pues mira, estoy contigo ahora. Hay preocupación por el tema de la inflación. Si es un tema temporal, si tú lo ves que es más para quedarse, ¿cómo ves esto? Bueno, yo soy partidario y opino que la inflación que estamos viendo ahora es una cuestión temporal provocada por un elemento como fue la pandemia, que provocó un cierre en muchas industrias en los países desarrollados en un primer momento, y lo que ha pasado es que ese stock que teníamos se ha ido agotando poco a poco durante la pandemia, y cuando ha habido que volver a producir han sido los países emergentes los que han cerrado. Entonces, toda la producción se ha cerrado, y lo que mucha gente no es consciente es que, por ejemplo, países como Vietnam siguen estando en modo cierre al 50%. La mayoría de las industrias en Vietnam a día de hoy están cerradas, y eso provoca que esa falta de stock que se ha ido consumiendo y la no producción extra provoca que haya un desfase entre la oferta y la demanda, para mí de manera temporal, y hasta que eso no se solucione, los países emergentes vuelvan a abrir, como lo estamos haciendo en los países desarrollados, probablemente tengamos ese problema de inflación. Sí que es verdad que yo tengo una opinión muy clara, y es que nada ha cambiado en este último año respecto a lo que veníamos viendo antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que los países vayamos hacia la implantación de mayor tecnología, que la demografía está claramente a la baja, esos dos elementos no han cambiado nada. Por lo tanto, es muy difícil que la inflación haya cambiado. ¿Por qué? Porque para que haya inflación lo que necesitas es que haya más demanda que oferta. Los precios solo suben cuando tú sabes que puedes subir los precios y mantener o seguir aumentando las ventas. El hecho de que la tecnología siga implantándose es algo deflacionario por naturaleza. ¿Por qué es deflacionario por naturaleza? Porque yo hasta ahora no he conocido a nadie que implante una tecnología para aumentar costes. Las tecnologías se implantan para reducir costes. Por lo tanto, mientras que sigamos con la implantación de tecnología y de procesos tecnológicos, la inflación no puede existir. Y segundo, el otro elemento para que haya inflación es una mayor demanda. ¿Qué provoca una mayor demanda de manera generalizada? La natalidad. Y la natalidad en países desarrollados no hace más que ir hacia abajo. Un elemento que creo que no ha cambiado con la pandemia, es más, ha ido todavía menos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esos dos elementos, para mí es claro y evidente que la inflación es un problema temporal. Vale. Bueno, luego estoy hago otra pregunta que nos ha llegado y ahora paso con Marga. Y a ver, Marga, ¿estás por ahí? Sí, vale. Dice, ¿considera más interesante un fondo que apueste por megatendencias de forma global o mejor centrarse en algunas específicamente por considerar que tienen más recorrido? Bueno, aquí realmente la diversificación es una de las principales cosas que buscamos en un multiactivo, ¿no? Por lo tanto, no solo en el tipo de activo en el que vamos a invertir, sino también en cuanto a los sectores y megatendencias que vamos a buscar. Por lo tanto, ya aquí la pregunta es ¿por qué solo limitarnos a una cuando podemos diversificar y buscar las mejores, ¿no? Vale, fenómeno, aclarado. Vale, pues voy paso con Ula, te hago la última ya. A ver, lo que te decía antes, de la preocupación por la subida de precios de la luz, ¿tú crees que esto puede afectar a la decisión a la hora de implantar estas tecnologías o cómo lo veis esto? Lo dices por el vehículo eléctrico, Sí, ¿verdad? sí, eléctrico, sí. Ya. Bueno, en realidad no ha subido la luz. Yo creo que también ha subido en general todas las materias primas, ¿no? No solamente la luz. Nos está costando también cada vez más llenar el coche el depósito, ¿no? del coche. Pero es verdad, y hay otra parte muy interesante, y es que el precio de las baterías para los vehículos eléctricos se está reduciendo más o menos a un ritmo de un 10% anual. Y nosotros esperamos que sean competitivas, esto es decir, sin subsidios,
porque están muy subsidiadas, no solo aquí en España, en China han estado muy subsidiadas, y que sean competitivas hacia el 2023-25, ¿vale? Según el país, ¿no? Pero las mejoras yo creo que no van a parar ahí, ¿no? Después serán incluso más baratas que las baterías tradicionales, ¿no? Que el vehículo tradicional. Entonces esto va a ser un catalizador para los vehículos eléctricos. Y luego, pues, con el coste de la electricidad, bueno, pues pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que nadie va a tener certeza de cuánto se va a pagar la gasolina, a cuánto vamos a pagar la gasolina o el kilovatio hora en los próximos 5 años, ¿no? Lo que sí sabemos es que las baterías van a ser más eficientes y que también los sistemas de gestión eléctrica lo van a ser, ¿no? Entonces, otro dato, el coste del hidrógeno se va a reducir muchísimo y este es un método de combustión, bueno, no de combustión, de energía también muy, muy interesante. Va a ser una quinta parte del precio actual, ¿eh? Entonces, yo creo que tanto los objetivos de descarbonización como la regulación que estamos viendo está obligando a dar pasos de gigantes y también está, bueno, dotando de recursos económicos para desarrollar nuevos sistemas de electrificación, sin lugar a dudas. Sí, no, al final, si haces números, puedes hacer números, cogerte una Excel y ver cuánto te cuesta el llenar el depósito del coche eléctrico y la verdad es que no impacta a la economía de cada uno, no impacta. Sí es verdad que con lo que costaba en el 2020, 2019, que había unos precios artificialmente bajos, pues si nos costaba antes 5 o 6 euros, ahora es verdad que con la subida de la primera semana de octubre está en torno a 17 euros. 17 euros un depósito lleno, puedes hacer 500 kilómetros. ¿Cuánto puedes hacer con un coche de combustión con 17 euros? Nada, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco anecdótico, sí es más, yo creo que llama la atención porque el kilovatio ha llegado hasta a 300 euros. Bueno, pero sí, yo creo que es más que implanten las ayudas o que implanten... Sí, bueno, y sin hablar de las electrolineras, ¿eh? Hay mucha electrolinera donde llegas y te enchufas, tal cual. Esto no pasa por las gasolineras, que te enchufas... No. Sí, por eso. O sea, que yo creo que será un tema de bajar precios y que sean más accesibles a la venta. Bueno, Eula, pues muchas gracias por tu participación. Ya no te voy a hacer más preguntas porque se nos alarga mucho. Y tengo, a ver, para Marga, la última. Dice, ¿cuál es el atractivo de aproximarse a megatendencias con fondos mixtos? Aunque bueno, ya nos lo has contado un poquito antes. Bueno, pero... sí, pero principalmente es el acceso a esas 4 grandes megatendencias de crecimiento, pero teniendo ese colchón de renta fija que nos puede limitar de algo de volatilidad o de riesgo. Claro, ¿no? es una forma de invertir en las principales temáticas, modulando un poco el riesgo a través de esos 4 perfiles de riesgo. Vale, fenomenal. Pues también muchísimas gracias, Marga, por tu participación y voy a acabar con Javier, que te hago la última que dice aquí. ¿Qué sectores son los más adecuados para entrar ahora, hablando con el tema de la inflación, como hemos comentado? ¿Cuáles son los que más te gusta a ti o los que estás fijándote? Bueno, a ver, nosotros somos selectores de compañías, no selectores de fondos. Entonces, nosotros lo que buscamos son compañías que se beneficien o que no te salgan perjudicadas porque la inflación suba o baje. ¿Qué hay que buscar? Compañías que operen en monopolios, oligopolios, es decir, aquellas compañías que aun subiendo precios, para ellas mismas pueden subir el precio de la misma manera o igual para sus clientes y que esos clientes no dejen de comprar. Esas son las compañías en las que nosotros nos fijamos y son las que están en el portfolio ahora mismo. Ese tipo de compañías, las que son capaces de aumentar precios y no por ello bajar su demanda. Estaba pensando ahora que el tema de las situaciones especiales, de compañías de situaciones especiales, que ahora algunas como Alibaba, Tencent, todas estas que están siendo golpeadas desde máximos por el tema chino, ¿ahí te has picado algo ahí o no? Bueno, ahí lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es que es muy complicado poder predecir lo que va a hacer un país que es una dictadura y encima que es comunista. Claro. Entonces, claro, eso es lo que diferencia lo que nosotros hacemos. No basta con que las compañías bajen, necesitamos que haya un catalizador para el otro lado. ¿Va a cambiar China de ser como es? No creo. Yo creo que la respuesta es complicada, por dejarlo ahí. Entonces, si no somos capaces de predecir un momento temporal y un catalizador que eso se vaya a producir, nos cuesta mucho entrar en ese tipo de compañías. Oye, Tencent y Alibaba, como has dicho, son compañías que a simple vista podrían parecer extraordinarias, pero lo que está haciendo China con ellas es algo extraordinario
y qué es lo que pasa cuando alguien invierte en dictaduras. Sí, 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 está claro. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Un placer haber podido compartir un poquito de vuestro tiempo. Yo creo que hemos ayudado a los clientes. Creo que les hemos ofrecido 3 estrategias bastante diferenciadas y esperemos que contraten mucho los fondos y vaya muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Chao, buena tarde. Gracias, chao. Hasta luego, adiós a todos. Gracias. A todos, adiós, adiós.